peticiones de su corazón, conforme usted se deleita en alabar, en cantar, en escudriñar la escritura de nuestro Señor. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo, bueno, ya comenzamos, pero con el estudio de la palabra del Señor. El día domingo, mi esposa, la pastora Vilma, predicó en la iglesia sobre el favor de Dios. Hoy queremos ampliar un poquito más, reestructurar un poquito mejor el mensaje, hacérselo más entendible, con mayor entendimiento, y vamos a compartir juntos la enseñanza. Sea bienvenidos. Yo le voy a preguntar a la pastora Vilma para empezar. Ella hablaba del favor de Dios y quiero que tome usted nota, tome su lapicero, su Biblia y repase en casa esta enseñanza. Te pregunto, pastora, bienvenida, amén. Bienvenida. Gracias. La primera pregunta es para que nuestros hermanos creyentes, los oyentes, vayan entendiendo. Quiero hacerte una pregunta. Voy a hagamos de cuenta que yo soy un recién convertido, soy un recién iniciado en los caminos del Señor y desconozco muchas cosas. Lo primero que te hago la pregunta es, ¿qué es el favor de Dios? Bueno, igual que ganarnos el favor de una persona es recibir la ayuda, ¿no? La ayuda, el apoyo, la bondad, la generosidad de alguien, en este caso de Dios. Qué mejor que de Dios, el Todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, es buscar esa ayuda, ese socorro, ¿no? Ese auxilio en medio de una situación difícil, de circunstancias de la vida, es clamar por ese apoyo de parte de Dios. En la Biblia nosotros vamos a encontrar innumerables ejemplos sobre el favor de Dios, sobre las personas que están sobre la tierra. Bueno, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6 de Génesis, encontramos la primera mención del favor o de la gracia de Dios sobre un individuo muy conocido. La pastora nos va a explicar. Génesis capítulo 6, verso 8, narra la historia de la tierra, cómo estaba llena de maldad, de malicia, pero que Dios decidió tomar juicio sobre la tierra, enviar un diluvio. Pero en el pasaje que le di, capítulo 6, verso 8 de Génesis, encontramos a un hombre que encontró el favor de Dios. ¿Lo leemos? Dice Génesis 6, 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa es la versión Reina Valera. La versión Reina Valera. Pero en la versión Nueva Traducción Viviente dice, Noé halló el favor de Jehová. Entonces aquí vemos que gracia y favor son sinónimos. Lo mismo en la Biblia, ¿verdad? Lo mismo. Algunas veces se menciona como el favor de Dios y otras veces se menciona como la gracia de Dios sobre la vida de alguien, ¿no? En este caso Noé, pero también recuérdense que hay otros personajes en el Antiguo Testamento que tuvieron la gracia de Dios con ellos. Y el Señor mismo, fue el que se acercó a ellos. Ahí tenemos a Abraham, por ejemplo. Tenemos a Job también, que el Señor, él tuvo gracia con el Señor y dice que el Señor guardaba su casa, sus bienes, sus hijos, lo llenaba de favores a Job, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es un personaje del Antiguo Testamento. En otra versión que leíamos con mi esposa, creo que Dios habla hoy, dice, y Dios miró con buenos ojos a Noé. En este caso dice, Dios miró con buenos ojos a Noé. Y ese es el favor. La gracia de Dios es cuando Dios nos mira con buenos ojos, con bondad, y quiere hacer bendición y milagros sobre nuestra vida. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas personas también que tenían el favor de Dios, pero el ejemplo más natural
Ese está en Lucas capítulo 1, verso algo, 1:28. 1:28, donde habla de la doncella, la jovencita María, que fue vista con buenos ojos por el Señor, para que ella concibiera en su vientre al Verbo hecho carne, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice Lucas 1:20. María es visitada por el ángel Gabriel, dice aquí, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Le dice muy favorecida, no solamente favorecida, muy favorecida. O sea, ella encontró la gracia del Señor. Bien, vemos que el favor de Dios se mueve tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Vamos a ver más ejemplos. Ahora, yo quiero, antes de avanzar, porque a veces pensamos que cualquiera puede tener el favor de Dios, así como, y cualquiera lo quiero poner entre comillas. El favor de Dios está con los que le buscan, con los que le agradan, con los que hacen el bien. En el libro de los Salmos habla de que el que hace lo bueno encuentra el favor de Dios. Entonces, al decir cualquiera, estamos refiriéndonos a cualquiera que llena ese requisito. Porque el que anda pensando maldades, pues no creo que encuentre el favor de Dios. El favor de Dios está lejos de él, ¿verdad? Aún en su misericordia, pues el favor de Dios está en darnos la vida, por ejemplo. El favor de Dios está en que dice la palabra de Dios que Él da el sol, el frío, el calor, sobre buenos y malos derrama su misericordia. Y ciertamente se da así, pero la amplitud del favor de Dios está para con los que le temen, para con los que siguen su palabra, para con los que le aman. Entonces, en este caso, ¿verdad? Hablamos en el Antiguo y en el Nuevo, era gente que también buscaba de Dios, obedecía su palabra. Tengo una pregunta. ¿Y por qué nosotros, los seres humanos, los hombres, la creación de Dios, necesitamos el favor de Dios? ¿Por qué necesitamos el favor de Dios? Bueno, para empezar, que como seres humanos tenemos limitantes. Somos tenemos limitaciones. Carne, ¿verdad? Y en medio de nuestras circunstancias humanas, nuestros poderes son escasos ante una enfermedad, ante una fuerza mayor, ante un fenómeno de la naturaleza, ante un accidente. Somos limitados, definitivamente. Y el recurso a donde podemos acudir más grande que nosotros es Dios. Es Dios. Muchas veces cuando estamos en momentos difíciles, enfermedades agobiantes, una salud desquebrajada, una economía quebrada, muchas veces nos desgastamos, nos malgastamos, invertimos más nuestro tiempo, buscamos ayuda donde no debiésemos, y vemos ese ejemplo, un ejemplo claro en la Biblia de la mujer que tenía el flujo de sangre. Vamos a estudiar qué pasajes, pastor, ayúdame. Ese es, espérame que Lucas 8:43. Lucas 8:43. La mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años, ese que tenía. Dice, voy a leer el versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces vemos aquí que ella gastó todos sus bienes, dice. Seguramente pues ha de haber sido una mujer que tenía posibilidades económicas, porque si no dijera aquí, gastó lo poco que tenía. Pero aquí dice todos sus bienes. Imagínese todos sus bienes en el transcurso de 12 años. Quizá la mujer era comerciante, quizá la mujer tenía una posición social alta y la fortuna demoró en ir a un médico, ir a otro, como muchos hoy en día. A veces tenemos
enfermedades que son de trato largo y estamos buscando un lado, otro lado, vaya tal especialista, vaya tal otro, hágase tal examen y estamos allí invirtiendo en nuestra salud y no hay manera. La mujer también estaba de esta manera, yendo aquí y yendo donde le recomendaban y no había modo de que fuera sana. Y eso es una situación desesperante, realmente, y desgastante también, ¿no te parece? Claro que 12 sí. años. Tome en cuenta que en la cultura judía, una mujer con flujo de sangre era considerada inmunda y no podía estar entre el pueblo, tenía su tiempo de separación, su tiempo de estar apartados, y menos acercarse a un rabino, a un maestro como Jesucristo. Pero mire acá la valentía de esta mujer, que decidida ya, gastada en todo lo que tenía, que ya no tenía recursos, ya sus límites, había llegado a los límites de sus finanzas, de sus fuerzas, quizás de su fe, tuvo la osadía, la sagacidad, el valor de acercarse a Jesús y decir, como dice el canto, si tan solo tocar el borde de su manto. Así lo hizo y recibió el favor de Dios para su bendición y su milagro. Claro, mira, ella se acerca y por detrás, dice aquí la palabra, se acercó por detrás, versículo 44, y tocó el borde del manto, y al instante se detuvo su sangre. Y entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y bueno, ahí hay un altercado preguntando entre los discípulos diciendo, Señor, ¿quién te ha tocado? Si todos estamos apachurrándote, ¿verdad? Todos estamos aquí apretados. Sí. Entonces el Señor dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Y él, mira, ella ya estaba realmente declarando su culpa porque Amén. Estaba reclamando el Señor. Y él dice, hija, ya no es una mujer inmunda, ya no es la rechazada, ya no es la enferma, ¿no? Hay un cambio de identidad en ella. Cuando nos acercamos y encontramos el favor de Dios, nuestra identidad cambia. Sí. A hijos. Y aquí dice, hija, tu fe te has salvado, ve en paz. Y la llena de paz encima. Interesante es saber que cuando buscamos el favor de Dios, lo hacemos porque estamos limitados, impotentes, incapaces de resolver nuestra circunstancia, pero que lo primero que Dios hace, además de recibir un milagro, lo que Jesús hizo ahí es cambiar la identidad. Cuando usted busca el favor de Dios, usted se convierte en una persona creyente, una persona que cree, que confía en Dios, y ya no es un hijo de cualquiera, sino que es hijo de Dios, y le aseguro que va a recibir un milagro. Pero cuando buscamos el favor de Dios, amén. Bueno, eso es por qué buscamos. La pregunta, siguiente pregunta, ¿y para qué buscamos el favor de Dios? ¿Para enriquecernos? ¿Para hacernos millonarios? ¿Para hacernos prósperos? El favor de Dios se busca para beneficio personal, cosas que no podemos comprar con dinero, sean mi propia necesidad o sea necesidad de alguien cercano a mí, de alguien con quien yo estoy identificado, un familiar, un vecino, un amigo muy querido, y intercedemos por esa persona. Entonces tenemos el ejemplo en la palabra de Dios de un ciego que se acercó interesado en Jesús, interesado sí porque tenía la necesidad de su vista, no veía, y aunque había oído del Señor, había pasado la gente le contaba lo que sucedía porque él no podía verlo, y entonces él estaba interesado en que el Señor lo sanara.
Y cuando el Señor pasa cerca de donde él estaba, no tiene mejor idea que empezar a gritar para recibir la atención del Señor. Lo vamos a leer en el capítulo 10 de Marcos, capítulo 10, versículo 43. Marcos capítulo 10, verso 43. A ver. No, este no es. Perdón, no hermanos. Este no ya es. Sabe, ya conoce a la faltaba pastora. que yo dijera algo que no era, ¿verdad? Espéreme que. Este es Bartimeo. Bartimeo, pero no es Marcos. Porque estoy leyendo aquí. No este es ¿quién es más grande? Es 10:46. 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego y diciéndole: ten confianza, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre mi vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Amén. Hay un detalle ahí muy, muy valioso en la fe de Bartimeo, el hijo de Timeo. El clamor que él hacía, que gritaba grandes voces, aunque lo trataban de callar, él mantuvo su clamor delante del Señor. Y ahí hay una señal de fe. Todos los discapacitados en esa época, todos los que tenían un defecto físico o algo, usaban capa de un color especial. No sé, no me acuerdo del color. Roja, los ciegos usaban una capa roja. Una capa roja, pero dice ahí que lo primero que hizo Bartimeo, lo primero que hizo fue despojarse de su capa, como una señal de fe. Voy a confiar en el Señor, que ya no voy a seguir siendo un invidente, un ciego. Y se acercó a Jesús, y Jesús, por su gracia, por su amor, derramó el favor sobre Bartimeo, y él recobró la vista. Qué bendición. Yo no sé qué momento de tu vida tú estés pasando, en qué momento te has sentido desprotegido, desfavorecido, desvalido, si así se dice. Impotente. Pero nosotros declaramos que por la palabra del Señor y por el amor de Dios que está sobre tu vida, tú vas a recibir el favor de Dios, y tu milagro ya está en tus manos. Tu milagro ya está en tu vida. Deja de declarar que eres un pobre, que eres un mendigo. Deja de declarar que eres un enfermo. Deja de declarar que tienes tal o cual enfermedad. Deja de declarar que tu familia está en desarmonía, y empezamos a creerle al Señor. Creamos en el favor de Dios. O sea que aquí él empezó a creer antes de recibir. Porque se quitó la capa antes de llegar a donde estaba Jesús. Para levantarse, él tiró la capa y dijo: aquí me deshago de esta ceguera, ya yo voy a regresar viendo. Amén. Entonces, muchas veces tenemos que ir con esa expectativa delante de Dios. Voy a pedir el favor de Dios, o sea, vengo con el interés de pedirle algo al Señor. Está bien, el interés no es malo. Lo único malo es que nosotros solo estemos interesados en Dios cuando necesitamos, y no cuando estamos bien. Hay que seguir manteniendo el interés siempre. Amén. Eso es lo bueno del interés. Pero a lo que iba era de que Jesús lo toma y le pregunta todavía: ¿qué quieres que yo te haga? Le pregunta, sí. Me admira eso a mí, que el Señor sabía que él estaba ciego. Sin embargo, le pregunta: ¿qué quieres que yo te haga?
porque de repente el ciego venía para pedir misericordia por alguien más, ¿no? Claro. Y el Señor quiere que nosotros expresemos nuestra necesidad en su presencia. El Señor quiere que nosotros le digamos qué es lo que necesitamos o qué es lo que estamos pidiendo, cuál es nuestra petición. Aquí vemos el ejemplo de Bartimeo, que tiene un interés en resolver un asunto personal, una enfermedad, una ceguera que le afectaba increíblemente, lo había convertido en un mendigo y un pobre y cerca de la ciudad de Jericó. Pero el favor de Dios también lo podemos clamar y lo podemos pedir por algún miembro de nuestra familia, por algún conocido. Si usted es una persona de fe, vamos a pedir el favor de Dios. Está el ejemplo de la mujer que es la sirofenicia, que vivía entre Sidón y Tiro. Y vamos a leerlo. ¿En qué pasaje, pastora? Marcos 7:24. Marcos 7:24. Léelo. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies, y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar pan de los hijos y echarlo a los perros. Y respondió y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija estaba acostada en su cama. Amén. Vemos este ejemplo en la Biblia. Claramente muchas familias a veces están destruidas porque alguien de los miembros de nuestra familia abrió puertas al enemigo, al diablo, a sus demonios. Hicieron algo indebido, qué sé yo. No voy a juzgar a nadie, pero a veces familias están destruidas. Atormentados. Están atormentados, algo malo hicieron, abrieron puertas, el enemigo entró. Y acá miramos a esta mujer que dice que era griega, pero a la vez había nacido era sirofenicia. No tenía derecho a las bendiciones del Señor, pero por eso Jesús le dice, ¿verdad? No es bueno darle el pan de los hijos. De los hijos a los perrillos. Y nosotros miramos la actitud de esta mujer de buscar, de anhelar, de desear el favor de Dios sobre su hija. Bueno, cuando Dios liberó a la hija, la paz vino al hogar de esta mujer. O sea, pero ella estaba buscando la liberación, la libertad de su hija. O sea, cuando buscamos el favor de Dios, ¿lo hacemos para ser bendecidos nosotros o para que alguien de nuestro entorno sea bendecido? Podría darse el caso entonces también allí de aquellos amigos que llevaron al paralítico, que llevaron y vencieron las circunstancias. El lugar donde estaba Jesús estaba muy lleno y tuvieron que subirlo al techo y abrir un hueco en el techo y meterlo por ahí para que Jesús orara por el paralítico. Entonces, sea que para nosotros, yo quiero marcar esto, sea que estemos buscando el beneficio propio o el beneficio de alguien cercano, pariente o no, tenemos que vencer los obstáculos que encontremos para llegar a recibir ese favor del Señor, porque van a haber obstáculos. Quizás hayan humillaciones aquí, mucha gente. Usted va a ver que hay muchas personas que buscan el favor de Dios y quizás eso le entre desánimo, le haga entrar en desánimo, decir, wow, mucha gente está pasando peticiones de oración, o hay muchos enfermos pidiendo, mi enfermedad no es tan grave. Puede que estés pensando que no eres merecedor de ese favor como lo era la sirofenicia. Sin embargo, ella se aferró a
a la necesidad y dijo, no, mi necesidad es grande. Y yo necesito el favor de Dios. No me importa que me humillen, no me importa humillarme, no me importa, yo voy a vencer los obstáculos. Entonces viene la siguiente pregunta a colación. ¿Cómo nosotros podemos buscar el favor de Dios? ¿Qué pasos debemos hacer para encontrar la bendición de Dios, su bondad, el favor, su gracia sobre nuestra vida? ¿Cómo debiésemos de operar, pastor? Bueno, para empezar, creyendo, ¿verdad? Creyendo, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Y la gracia de Dios, hablamos, recuérdense que al inicio dijimos que la gracia y el favor de Dios son lo mismo. La gracia y el favor de Dios están dadas. No es algo nuevo, es algo que en la eternidad Dios destinó para nosotros porque nos amó, dice su palabra, con amor eterno. Y no solo amó a Israel con amor eterno, sino también a los que no eran pueblo suyo y extendió su misericordia para con nosotros los gentiles. Dice el Salmo 103, vamos a leerlo del 1 al 4, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y aquí este Salmo de David está reconociendo, está alabando el nombre de Dios Todopoderoso. Hay un proceso aquí donde él da ese reconocimiento y alabanza. Segundo dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides sus beneficios. Recordemos el Dios que tenemos. No olvidemos las grandes proezas que Dios ha hecho. Cuando nosotros necesitamos esa intervención de Dios en nuestra vida, el favor de Él, recordemos que para Él no hay nada imposible. Dice su palabra, ¿hay algo difícil para Dios? Él es todopoderoso. Entonces, aquí no olvides sus beneficios. 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. No hay pecado. Hermano, no hay pecado que Dios no pueda perdonar si tú te arrepientes. Si hay consecuencias, ciertamente hay consecuencias de nuestro pecado. Por ejemplo, una persona fuera de los caminos de Dios, en su juventud, le dedicó mucho tiempo al vino, al trago, a la bebedera, a la borrachera. Se enferma de su hígado y empieza enfermo de cirrosis. Conoce a Cristo y recibe al Señor, empieza a servir a Dios, establece al Señor como el gobernador de su vida, el rey de su vida. Y sirve a Dios. De repente viene y se empieza a deteriorar su hígado y se da cuenta de que ese problema de su hígado es consecuencia de su pecado. De su vida anterior. De su vida anterior. Y podría decir, bueno, yo me lo merezco, ¿verdad? Porque administré mal mi vida. ¿Puede pedir el favor? ¿Puede pedir el favor? Puede pedirlo, porque ya fue perdonada. Todos los pecados que ha cometido están perdonados. Ciertamente la enfermedad es una consecuencia, pero puede pedir el favor de Dios. Algunos se desaniman y dicen, no, esto me lo merezco y entonces pagaré. Pero tú puedes pedir el favor de Dios. Él es quien perdona. Porque Él es quien perdona. Tus iniquidades. Exactamente. Dice, ¿no? Y el que sana todas tus dolencias. Porque en la cruz del Calvario dice que por su llaga nosotros fuimos sanos. Sanos y curados. Y es más, seguimos. Amén. 4. El que rescata del hoyo tu vida y te corona, mira, te corona, sobre tu cabeza están, dice, los favores y la misericordia. Rescata del hoyo tu vida nos salvó de la muerte, ¿verdad? Al recibir a Jesús nosotros somos salvos y tenemos vida eterna. Pero dice, te corona de favores y misericordia. Ya están dados para nosotros, pero tenemos que acceder a ellos. ¿Cómo vamos a acceder? Pidiendo. El ciego Bartimeo se acercó a Jesús
y no le dijo, Señor, aquí estoy para que me sanes. No, le preguntó, Señor, Jesús le dice, ¿qué quieres que yo te haga? Y el ciego tuvo que decir, Señor, quiero recobrar la vista. Quiero ver. Para resumir, número 1. Yo quiero el favor de Dios. Lo primero que tengo que hacer es creer que mi vida está coronada de favores y que su misericordia, la misericordia de Dios está sobre mi vida. Mi vida está coronada de favores, grandes, medianos y pequeños. Pero segundo, tengo que hacer como los casos que hemos visto, buscar el favor de Dios, clamando, pidiendo, gritando, rogando, siendo persistentes, insistentes, como la mujer sirofenicia, siendo sagaces, osados, como la mujer del flujo de sangre que dijo, si tan solo tocare yo el borde de su manto, y recibió su milagro. Y aprovechó la oportunidad para acercarse arrastrándose por la espalda y... Claro, tenemos que buscar del Señor. La samaritana también. La mujer samaritana, a pesar de sus dificultades, porque samaritanos y judíos tenían enemistad, no se llevaban ellos. En Juan capítulo 4, usted puede leerlo, está la conversación y el encuentro de la samaritana con Jesús. De hecho, la samaritana no fue quien buscó al Señor. Este es un caso diferente. Ella no lo buscó, fue Él el que extendió su favor para con ella. Él fue el que llegó a la hora indicada al pozo para encontrarse con ella y empezar ese acercamiento con ella y transformar la vida de aquella mujer. Y aquella mujer, después de tener ese encuentro con el Señor, dice que se fue a Samaria y le contó a todos lo que había sucedido, y consecuencia de eso, Jesús tuvo que quedarse en Samaria unos días para seguir predicando la palabra. Y aquí miramos que fue Jesús el que llevó el favor ante la samaritana, y aunque no era merecedora a la vista de los demás, porque para empezar era samaritana, segundo era mujer, él era un rabino, no se podían platicar, y tercero, ella era una mujer con una vida en mucha disolución, una mujer muy pecadora, y Jesús, pues nuestro Señor Jesús era alguien que caminaba en santidad. A veces nosotros mismos nos ponemos limitaciones, impedimentos para creer que no merecemos el favor de Dios. Pero yo te tengo una noticia. Dios te está buscando. Dios quiere darte a beber del agua que brota de Él, de bendición y de salud. Ahora, voy con el último punto. ¿Cómo yo recibo el favor de Dios? Además de creer, además de clamar y buscar, yo tengo que ser una persona obediente a la voz de Dios, a los mandatos de Dios. Y vemos un caso ejemplar ahí en Mateo capítulo 14, verso 25 a 31, si no estoy mal. Mateo 14, ¿verdad, pastora? Donde Jesús está terminando de dar un sermón, creo. Fue la multiplicación de los panes y los peces. Y termina la reunión de todo esto. Y dice 14:22 de Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte para orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre el mar, y los discípulos viéndole sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy,
no temáis. Amén. Acá vemos algo. Jesús les da una orden, un mandato. Vamos a la otra orilla. Y déjenme pensar un momentito que los discípulos de Jesús, muchos de ellos eran pescadores y conocían el clima, conocían los vientos, los horarios y todo. Aún así, ellos sabían que tal vez había un oleaje movido. Oleaje anómalo, como dicen acá. Iba a haber tempestad, iba a haber tormenta, pero aún así obedecieron a Dios. Y muchas veces la voz de Dios nos invita a hacer cosas que probablemente nos metan en una tormenta, en una crisis, en algo muy conflictivo. Dios lo que quiere hacer con nosotros es formar nuestro carácter. Pero aquí los discípulos obedecieron a Dios. Y le tengo una noticia. En lo que usted va avanzando en la vida y va caminando en sus circunstancias, sean buenas o malas, hay alguien ahí en el cielo, sentado a la diestra del Padre, que puesto de pie está intercediendo y orando por usted. Es lo que hacía Jesús mientras los discípulos iban en la barca sobre el mar y este era golpeado por las olas. Jesús estaba orando y Jesús se dio cuenta de su circunstancia y caminó hacia ellos sobre las aguas e hizo el milagro y los calmó. Yo creo que Dios tiene un milagro para nosotros. El favor de Dios está sobre nuestra vida. No sé qué tormenta, qué tempestad, qué circunstancia estés pasando. Probablemente a veces es consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestros malos actos, malas actitudes, de nuestras palabras inconversas que decimos. Pero hay algunas circunstancias que Dios las permite, Él las envía para fortalecer nuestra fe, para forjar nuestro carácter. Y a veces nos sentimos agobiados, nos sentimos que el favor de Dios no está sobre nosotros. Pero vemos aquí a Jesús. Él mismo los metió en el conflicto de ir sobre el mar lleno de olas tempestuosas, pero el mismo Jesús es el que se acerca y les dice esas palabras: tened ánimo y confiad en mí. Esas son las palabras que le queremos dejar esta noche a usted. El favor de Dios está sobre nuestra vida, el favor de Dios nos gobierna, la bondad de Dios, su misericordia, está establecida sobre nuestras vidas. Clamemos, pidamos. Y yo te doy estas palabras: tened ánimo. Amén. De ese problema que estás pasando, vas a salir. De esa circunstancia difícil, vas a salir. En el nombre de Jesús yo lo declaro así, porque el mismo Jesús te da estas palabras: tened ánimo. ¿Algo más que quieras decir, pastor? Sí, que pensemos como padres. Algunos de los que nos sintonizan son padres de familia. Y nosotros como padres queremos hacerle toda clase de favores a nuestros hijos. Queremos llenarlo de comodidad, de bendición. Ningún padre quiere que a su hijo le vaya peor que a él. Por eso es que a veces hay padres que malcrían a sus hijos, porque le dan más cosas de las que deben de darle. Pero Dios quiere vernos bien, quiere bendecirnos. Igual manera, nosotros somos hijos de Dios y Dios quiere verte bien, Dios quiere sanarte. Pero es necesario que le pidamos, que nos acerquemos, que confiemos, que creamos. Estoy hablando de todos en los diferentes situaciones que hemos leído, de las vidas de los que han creído y han recibido el favor de Dios, se han visto en esos aprietos, en pedir, en humillarse, en creer, en obedecer, como en este caso de los discípulos, a pesar de lo que ellos sabían, de que se les venía tormenta, ellos obedecieron las instrucciones y se metieron al mar y dijeron, bueno, Él sabe lo que está pidiéndonos. Y cuando fue el momento oportuno, ahí estuvo el socorro, ahí estuvo la ayuda, ahí estuvo la intervención del Señor. Entonces, qué lindo que nosotros podamos obedecer lo que aquí dice. Ten ánimo. Si tú estás pasando por una tormenta y sabes que estás caminando en la voluntad de Dios, que tu vida está bajo los
los mandamientos del Señor, bajo la palabra, pero tu vida está pasando por una tormenta. Ten ánimo y confía que el Señor va a intervenir. Sigue clamando, sigue esperando, el Señor va a intervenir. Ten ánimo, te lo digo, ten fe. Y te quiero compartir algunos testimonios que hemos vivido en lo personal. Nosotros hemos visto la mano de Dios obrando en nuestro favor y en la vida de nuestros hijos también, en diferentes circunstancias. Tal vez quedarían cortos el tiempo para poder contar, pero vamos a escoger ahí uno que otro. Hace algunos años vimos el favor de Dios con nuestro hijo Rodrigo. El Señor lo ha hecho un joven muy inteligente y desde antes de entrar a la universidad, él le dijo a su papá: yo quiero ser arquitecto como tú. Mi esposo quedó asombrado porque él nunca se imaginó que su hijo iba a seguir sus pasos a nivel profesional. Sin embargo, él logró su vacante en la universidad y bendito sea Dios, ahí se mantuvo en tercio superior. Llegado el momento de una promoción de la misma universidad para hacer un viaje de estudios, el Señor lo favoreció a él con una beca para poder viajar y realizó un viaje a Italia. Entre todo el alumnado, él salió favorecido. Fue uno de los pocos que salió con los gastos pagados. Y el Señor tuvo que ver en eso. Nosotros entendemos que no es cuestión de que, es que mi hijo es el más, ¿no? El muy inteligente, es que mi hijo no. Ciertamente él era uno de los mejores alumnos, pero ¿quién puso esa inteligencia, esas habilidades en él? El Señor. ¿Quién abrió las puertas y dio la gracia para que se diera esa oportunidad? El Señor. De allí lo recibimos y a Él le damos la gloria. Y eso ha permitido una visión totalmente diferente a nivel profesional de nuestro hijo. Y damos la gloria a Dios por eso, ¿verdad? Hoy queremos compartir nuestra fe con usted y hacerle ver que el favor de Dios está sobre los que le creemos a Dios y confiamos en Él y su palabra. Hemos tenido momentos difíciles económicos a veces y Dios nunca nos ha hecho pasar hambres. Siempre ha habido el favor de Dios y la provisión de Dios utilizando a diferentes personas o elementos para bendecirnos. Queremos orar por usted y hacerle ver que el favor de Dios está sobre su vida. Como dice el Salmo 103, Él es el que corona de favores tu vida. Los favores ya están. Busquémoslos, clamémoslos, pidamos. Yo declaro que esa enfermedad ya no la tienes, que ese problema económico ya partió, ya no se ve, que esa situación familiar se está resolviendo en el nombre de Jesús, porque el favor de Dios está sobre su vida. Tened ánimo. Y si en algún momento te sientes que te estás ahogando, ten seguridad de que la mano de Dios se va a extender para sacarte de ese problema. Ya lo está haciendo. Así que vamos a orar esta noche por tu vida. Oramos por cada uno de ustedes y en el nombre de Jesús esperamos, confiamos en que Dios va a derramar sus favores, no su favor, sus favores sobre tu vida. Así que terminamos orando, pastor. Amén. Padre Santo, esta noche, Señor, nosotros ponemos nuestra confianza en ti. Se unen a nosotros nuestros hermanos que están conectados en la transmisión y aún los que ven este video por diferido, Señor. En el nombre de Jesús, cualquiera que sea su tempestad, su tormenta económica, familiar, laboral, de enfermedad o de salud, Señor, en el nombre de Jesús, aún situaciones legales, las exponemos delante de tu presencia, Señor, tu favor. Que conforme tu misericordia y tu voluntad, Señor, venga una respuesta sobre la vida y la salud, sobre la enfermedad, sobre cualquier situación de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos que por tus llagas, Señor, viene sanidad. Creemos y confiamos que para ti no hay nada imposible, Señor. Y ahí está
tu especialidad, Señor. Por eso venimos a ti, Señor, confiando plenamente en tu intervención, Señor. Bajo tu misericordia hoy clamamos, Señor, como aquel ciego y decía, Señor, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, Jesús poderoso, Jesús nuestro Señor, nuestro Redentor. Amén. Ten misericordia, Señor, de este que clama, de esta mujer que clama con dolor en sus articulaciones, en su estómago, en el intestino. Oramos, sí, Señor, en el nombre de Jesús, arranca toda enfermedad, Padre derrama Santo. tu favor Y aquellos sobre que ellos. están intercediendo por familiares, Señor, Sí, en el Señor, nombre de nos Jesús. unimos a esa intercesión. Nos unimos, Padre, En el nombre orando de por Jesús. padres, por hijos, por hermanos, por vecinos, Señor, por abuelos. En el nombre de Jesús, Señor amado, tu mano poderosa interviniendo también en problemas familiares, Padre. Hay hijos descarriados, esposos que no creen todavía, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, Tu oramos, misericordia clamamos. obrando. Con Derrama lazos tu de amor favor. trae a aquellos que están lejos. Señor, que como hijos pródigos se han ido, Señor, malgastando su vida tal vez bajo la Derrama esclavitud de tu un vicio, bendición. Señor. En el nombre de Jesús, Señor, rompe ataduras, rompe cadenas, toda Sí, cautividad Señor, en el nombre que el de enemigo Jesús. ha creado en la vida de jóvenes, Señor, de adultos también, en el nombre Sí, de Señor, Jesús. Padre Se han Santo. roto las cadenas En el y nombre todo de vicio, Jesús. Señor, se detenga en el Por nombre su de sangre Jesús. preciosa. Por tu sangre preciosa, Señor, venga rompimiento de Sí, esclavitud sobre sus vidas. Gracias porque tú eres el proveedor. Gracias porque tú eres el Jireh, Señor, el que trae sustento, Señor, para el pobre, para la viuda, para el huérfano, para aquel que está Sí, pasando, Señor, por dificultades Bendito sea tu económicas o laborales, Señor. Sé tú proveyendo, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Padre Santo, sobre cada persona necesitada. Y aquel que aún con problemas legales, Señor, está En el nombre de clamando, Jesús. hoy recibe tu gracia y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque tenemos a dónde acudir. Tú eres nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén y amén. Gracias por su expectativa, gracias por su atención. En donde nos están viendo, creo que en el mes de mayo, en muchos países de Latinoamérica, se celebra, se festeja el Día de la Madre. Reciban un saludo, un abrazo, Amén. nuestra oración, nuestra intercesión, aquellas madrecitas que nos están poniendo Atención. atención, en el nombre de Jesús, a la distancia, Un las abrazo, bendecimos, un un saludo. abrazo. Acá en Lima, el día domingo se está celebrando, así que Dios me las bendiga. Y por esta noche, nuevamente, muchas gracias por su expectativa. Que Dios me los bendiga y que el favor de Dios esté sobre sus ustedes. vidas. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén y Buenas amén. noches.